Dos monjas desaparecieron de un convento, y 40 años después, un archivo sellado es abierto. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. En la madrugada del 15 de octubre de 1983, el silencio que normalmente envolvía al convento de Santa Clara fue roto por un descubrimiento que cambiaría para siempre la tranquilidad de esta comunidad religiosa ubicada en las afueras de Albuquerque, Nuevo México. Dos jóvenes hermanas, que habían dedicado sus vidas al servicio divino, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. La hermana Sara, de 24 años de edad, y la hermana Michelle, de 22 años, eran conocidas en toda la congregación por su fervor religioso y su dedicación inquebrantable a los estudios teológicos. Ambas habían ingresado al convento apenas 3 años antes, procedentes de familias profundamente religiosas del medio oeste americano. Sara, originaria de Kansas, había destacado por su inteligencia excepcional y su capacidad para los idiomas antiguos, mientras que Michelle, nacida en Nebraska, se había convertido en una figura querida entre los niños de la comunidad local por su trabajo en el programa de alfabetización. El descubrimiento de su ausencia tuvo lugar durante las oraciones matutinas de las 5 de la mañana, cuando la Madre Superior Angela realizó el conteo habitual de las hermanas presentes en la capilla. La rutina diaria del convento era estricta y predecible. Las hermanas se levantaban a las 4:30 de la mañana para prepararse para las primeras oraciones del día. Nunca antes en la historia del convento dos hermanas habían faltado simultáneamente a este servicio sagrado sin previo aviso. La investigación inmediata reveló que las celdas de ambas hermanas estaban en perfecto orden. Las camas habían sido hechas con la precisión militar característica de la vida conventual. Los libros de oración permanecían en sus lugares designados, y los hábitos adicionales colgaban ordenadamente en sus armarios. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que algunas prendas personales habían desaparecido, ropa interior, medias, y pequeños objetos de valor sentimental que las hermanas habían traído consigo al ingresar al convento. El alguacil Daniel Thompson, un veterano de la aplicación de la ley con más de 20 años de experiencia en el condado, fue llamado al convento aproximadamente a las 8 de la mañana. Thompson, un hombre meticuloso y observador, inmediatamente notó la tensión palpable entre las hermanas restantes. Sus miradas evasivas y respuestas vacilantes sugerían que sabían más de lo que inicialmente estaban dispuestas a admitir. La primera teoría oficial sugería que las jóvenes hermanas habían abandonado voluntariamente la vida religiosa durante la noche. Este fenómeno, aunque poco común, no era completamente desconocido en las comunidades religiosas de la época. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a Thompson, quien había desarrollado un instinto agudo para detectar inconsistencias en las declaraciones de los testigos. Durante las entrevistas iniciales, la Madre Superior Angela mostró una actitud defensiva y evasiva que llamó la atención del alguacil. Insistía repetidamente en que las hermanas simplemente habían seguido otro llamado divino, una explicación que Thompson encontró insuficiente y sospechosa. Angela, una mujer de 58 años que había dirigido el convento durante los últimos 12 años, parecía más preocupada por proteger la reputación de la institución que por el bienestar de las hermanas desaparecidas. Las otras hermanas del convento, un total de 14 mujeres que residían permanentemente en la propiedad, proporcionaron testimonios contradictorios sobre los eventos de la noche anterior. Algunas afirmaron haber escuchado ruidos inusuales alrededor de la medianoche, mientras que otras insistían en que la noche había transcurrido con normalidad absoluta. Estas discrepancias en los relatos despertaron las primeras sospechas serias sobre la naturaleza verdadera del desaparecimiento. La investigación de las primeras 48 horas se centró en los terrenos del convento, una propiedad extensa de aproximadamente 50 acres que incluía edificios históricos, jardines bien mantenidos, y áreas boscosas en los perímetros. Thompson y su pequeño equipo de investigadores locales realizaron búsquedas sistemáticas, prestando especial atención a cualquier señal de lucha o evidencia de que las hermanas hubieran abandonado la propiedad contra su voluntad. En el jardín principal del convento, ubicado detrás de la capilla, los investigadores descubrieron perturbaciones en el suelo que no parecían consistentes con las actividades normales de jardinería. El área mostraba signos de excavación reciente, aunque superficial, y algunos arbustos parecían haber sido replantados apresuradamente. Estas observaciones fueron documentadas meticulosamente, aunque en ese momento su significado no era completamente claro. La investigación también reveló que las hermanas desaparecidas habían establecido relaciones cercanas con miembros de la comunidad local, particularmente con la familia Hernández, propietarios de una pequeña tienda de comestibles en el pueblo cercano. Los Hernández reportaron que en las semanas previas al desaparecimiento, tanto Sara como Michelle habían mostrado signos de agitación y preocupación durante sus visitas semanales para comprar suministros para el convento. Según los testimonios recogidos, las hermanas habían comenzado a hacer preguntas inusuales sobre procedimientos legales y sobre los derechos de las personas que vivían en comunidades religiosas cerradas.
Estas consultas, aparentemente casuales en su momento, tomaron una dimensión completamente diferente después de su desaparecimiento. La familia Hernández también reveló que Sara había mencionado repetidamente su deseo de continuar sus estudios teológicos en una universidad, un plan que aparentemente había sido rechazado por las autoridades del convento. Michelle, por su parte, había expresado frustración por las limitaciones impuestas a su trabajo comunitario, especialmente lo relacionado con el programa de asistencia a familias necesitadas. A medida que las primeras 72 horas pasaron sin rastro de las hermanas desaparecidas, Thompson comenzó a sospechar que el convento albergaba secretos más profundos de los que las autoridades religiosas estaban dispuestas a admitir. Las contradicciones en los testimonios, la actitud defensiva de la Madre Superiora, y las evidencias físicas encontradas en los jardines apuntaban hacia una verdad mucho más siniestra que un simple abandono voluntario de la vida religiosa. El caso tomó un giro inesperado cuando Thompson descubrió que el convento tenía una historia de incidentes problemáticos que habían sido cuidadosamente ocultados del conocimiento público. Registros oficiales mostraban que en los últimos 5 años, 3 hermanas adicionales habían abandonado el convento en circunstancias poco claras, y todas estas salidas habían sido clasificadas oficialmente como decisiones vocacionales personales. Sin embargo, lo que más inquietó a Thompson fue su incapacidad para localizar a cualquiera de estas hermanas que supuestamente habían dejado el convento voluntariamente. Ninguna había regresado a sus familias de origen, y no existían registros de que hubieran ingresado a otras comunidades religiosas o hubieran reanudado vidas seculares en otras partes del país. Mientras las búsquedas físicas continuaban sin resultados, Thompson comenzó a desarrollar la teoría de que el convento de Santa Clara operaba bajo un velo de secreto que protegía actividades mucho más oscuras de las que la superficie aparentaba. La resistencia sistemática de las autoridades religiosas a cooperar plenamente con la investigación solo reforzaba estas sospechas crecientes. Al finalizar la primera semana de investigación, Thompson se encontró con un misterio que desafiaba las explicaciones convencionales. 2 jóvenes mujeres dedicadas a la vida religiosa habían desaparecido sin dejar rastros claros, y todas las evidencias disponibles sugerían que su desaparición no había sido voluntaria. Lo que quedaba por descubrir era si aún estaban vivas, y de ser así, dónde podrían encontrarse. La investigación estaba a punto de tomar una dirección completamente nueva, una que revelaría verdades mucho más perturbadoras sobre la vida oculta dentro de los muros del convento de Santa Clara. Las limitaciones de los recursos locales del condado se hicieron evidentes después de la primera semana de investigación infructuosa. El alguacil Thompson, reconociendo la complejidad creciente del caso, solicitó la asistencia de la División de Investigaciones Criminales del Estado de Nuevo México. La respuesta llegó en la forma del detective Michael Rodríguez, un investigador experimentado con especialización en casos complejos que involucraban instituciones cerradas. Rodríguez llegó al convento de Santa Clara el 3 de noviembre de 1983, trayendo consigo métodos de investigación más sofisticados y una perspectiva externa que no había estado influenciada por las relaciones comunitarias locales. Su primera acción fue solicitar entrevistas individuales y privadas con cada una de las hermanas residentes, un procedimiento que la Madre Superior Angela inicialmente resistió con vehemencia. La batalla legal que siguió reveló las primeras grietas significativas en la fachada de cooperación que el convento había mantenido hasta ese momento. Angela argumentó que las entrevistas privadas violarían la clausura conventual y los votos de las hermanas, pero Rodríguez, respaldado por una orden judicial, insistió en que la investigación de personas desaparecidas tomaba precedencia sobre las regulaciones religiosas internas. Durante estas entrevistas privadas, comenzaron a emerger patrones preocupantes en los testimonios de las hermanas. Varias mencionaron la presencia frecuente e inusual del padre William Foster, un clérigo de 45 años responsable de los servicios religiosos semanales y las confesiones en el convento. Foster, quien oficialmente visitaba la institución 2 veces por semana, aparentemente había aumentado significativamente sus visitas durante los meses previos al desaparecimiento de Sara y Michelle. Las hermanas describieron un ambiente de tensión creciente dentro del convento, particularmente entre las hermanas más jóvenes y las autoridades establecidas. Según estos testimonios, Sara y Michelle habían comenzado a cuestionar abiertamente ciertas prácticas administrativas y financieras del convento, preguntas que habían generado conflictos significativos con la Madre Superiora y otros miembros de la jerarquía conventual. Un aspecto particularmente inquietante de estos testimonios fue la revelación de que Sara había estado manteniendo un diario detallado de las actividades diarias del convento. Este diario, que aparentemente contenía observaciones específicas sobre irregularidades financieras y comportamientos cuestionables de algunas autoridades, había desaparecido junto con Sara. Ninguna de las hermanas había visto este diario desde la noche de la desaparición, y su ausencia añadía una dimensión completamente nueva a la investigación. Rodríguez también descubrió que Michelle había estado en correspondencia secreta con organizaciones externas de derechos de la mujer,
aparentemente buscando información sobre los derechos legales de las mujeres que vivían en comunidades religiosas cerradas. Estas cartas, que habían sido interceptadas y confiscadas por la administración del convento, sugerían que Michelle estaba considerando seriamente abandonar la vida religiosa y posiblemente tomar acciones legales contra la institución. La investigación externa del convento reveló conexiones adicionales que habían pasado desapercibidas durante la investigación inicial. La familia Hernández proporcionó información más detallada sobre las conversaciones que habían tenido con las hermanas desaparecidas, revelando que tanto Sara como Michelle habían expresado temores específicos sobre su seguridad personal dentro del convento. Según los Hernández, Sara había mencionado explícitamente que se sentía vigilada constantemente y que creía que su correspondencia personal estaba siendo interceptada y leída por las autoridades conventuales. Michelle, por su parte, había expresado preocupación sobre ciertas actividades nocturnas en el convento que no parecían estar relacionadas con las prácticas religiosas normales. La investigación tomó un giro significativo cuando Rodríguez logró localizar a Jennifer Walls, una exhermana que había abandonado el convento de Santa Clara aproximadamente 8 meses antes del desaparecimiento de Sara y Michelle. Jennifer, ahora de 28 años y viviendo bajo un nombre diferente en Denver, Colorado, inicialmente se mostró reacia a hablar sobre su experiencia en el convento. Sin embargo, después de varias conversaciones y garantías de protección legal, Jennifer comenzó a revelar información que transformó completamente la comprensión de Rodríguez sobre la naturaleza real del convento de Santa Clara. Según su testimonio, el convento operaba bajo un sistema de control psicológico y físico que iba mucho más allá de las expectativas normales de la vida religiosa. Jennifer describió un ambiente donde las hermanas jóvenes eran sometidas a formas de control que incluían la confiscación de toda correspondencia personal, el aislamiento de aquellas que cuestionaban las autoridades, y la implementación de castigos físicos disfrazados como penitencias religiosas. Más perturbadoramente, reveló que había evidencias de irregularidades financieras sistemáticas, donde las donaciones destinadas al convento eran desviadas para propósitos personales de las autoridades. El testimonio de Jennifer también incluyó revelaciones sobre el comportamiento del padre Foster, quien aparentemente había establecido relaciones inapropiadas con varias hermanas jóvenes bajo el pretexto de dirección espiritual. Estas relaciones, según Jennifer, habían creado un ambiente de miedo y silencio dentro del convento, donde las hermanas que intentaban reportar comportamientos inapropiados eran castigadas o amenazadas con expulsión. Más alarmante aún fue la revelación de Jennifer sobre la existencia de archivos confidenciales mantenidos por la diócesis de Santa Fe, archivos que aparentemente documentaban múltiples incidentes problemáticos en el convento de Santa Clara durante varios años. Según Jennifer, estos archivos contenían testimonios de hermanas que habían reportado irregularidades, pero que habían sido silenciadas a través de transferencias forzosas o expulsiones del convento. Rodríguez intentó obtener acceso a estos archivos diocesanos, pero se encontró con una resistencia institucional masiva. Las autoridades eclesiásticas argumentaron que los archivos estaban protegidos por el privilegio del secreto confesional y que revelar su contenido violaría la separación constitucional entre Iglesia y Estado. Esta resistencia solo intensificó las sospechas de Rodríguez sobre la gravedad de lo que estos documentos podrían contener. La investigación también reveló que el convento de Santa Clara había recibido donaciones financieras significativamente mayores de lo normal durante los 2 años previos al desaparecimiento. Sin embargo, estas donaciones no se reflejaban en mejoras visibles en las instalaciones o en el bienestar de las hermanas residentes. Rodríguez comenzó a sospechar que estas donaciones estaban siendo utilizadas para propósitos no relacionados con la misión oficial del convento. Un aspecto particularmente inquietante de la investigación financiera fue el descubrimiento de que varios miembros prominentes de la comunidad local habían realizado donaciones extraordinariamente grandes al convento, donaciones que no parecían estar motivadas por la generosidad religiosa típica. Estos donantes, cuando fueron contactados para entrevistas, se mostraron evasivos y defensivos sobre sus motivaciones para apoyar financieramente al convento. Rodríguez también descubrió evidencias de que el convento mantenía relaciones financieras con organizaciones externas que no tenían conexiones obvias con actividades religiosas. Estas transacciones, que habían sido cuidadosamente ocultadas en los registros financieros oficiales, sugerían que el convento estaba involucrado en actividades comerciales o financieras que iban mucho más allá de su misión religiosa declarada. A medida que noviembre avanzaba, Rodríguez había acumulado evidencias suficientes para estar convencido de que el desaparecimiento de Sara y Michelle no había sido voluntario y que estaba directamente relacionado con su descubrimiento o amenaza de exponer las actividades ilícitas dentro del convento. Sin embargo, sin los cuerpos de las hermanas desaparecidas o evidencias físicas directas de violencia, el caso permanecía técnicamente clasificado como un desaparecimiento en lugar de un homicidio. El final de noviembre trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la dirección de la investigación. Rodríguez recibió una llamada anónima de alguien que afirmaba tener información directa sobre el destino de Sara y Michelle, información que según el informante,
estaba documentada en fotografías y registros que habían sido ocultados en una ubicación secreta dentro de los terrenos del convento. La llamada terminó abruptamente antes de que Rodríguez pudiera obtener más detalles, pero la poca información proporcionada sugería que las evidencias físicas del crimen estaban enterradas en algún lugar dentro de la propiedad del convento, esperando ser descubiertas por investigadores que supieran exactamente dónde buscar. Esta revelación prometía transformar completamente la investigación, llevándola de un caso de personas desaparecidas a una investigación criminal activa que podría finalmente revelar la verdad sobre lo que realmente había sucedido durante esa fatídica noche de octubre. La información proporcionada por la llamada anónima de finales de noviembre había dejado al detective Rodríguez con más preguntas que respuestas, pero también con la primera pista tangible que podría llevar a evidencias físicas concretas. Durante los meses de invierno de 1983 y principios de 1984, Rodríguez trabajó meticulosamente para obtener las órdenes judiciales necesarias que le permitirían realizar excavaciones extensas en los terrenos del convento de Santa Clara. La resistencia legal de la diócesis de Santa Fe fue inmediata y feroz. Los abogados eclesiásticos argumentaron que las excavaciones en terrenos sagrados constituirían una profanación religiosa y una violación de los derechos constitucionales de libertad religiosa. Sin embargo, Rodríguez había documentado suficientes irregularidades y testimonios contradictorios para convencer al juez de que existía causa probable para creer que evidencias de un crimen serio podrían estar enterradas en la propiedad. El 15 de marzo de 1984, un equipo de especialistas forenses del FBI llegó al convento de Santa Clara para comenzar las excavaciones sistemáticas. El equipo estaba dirigido por el investigador Christopher Hayes, un veterano especialista en casos fríos con más de 15 años de experiencia en la localización y recuperación de evidencias enterradas. Hayes había desarrollado técnicas innovadoras para la búsqueda de restos humanos y evidencias relacionadas con crímenes que habían sido ocultadas durante periodos prolongados. Las excavaciones comenzaron en las áreas que habían mostrado perturbaciones del suelo durante la investigación inicial de octubre. Sin embargo, Hayes decidió expandir significativamente el alcance de la búsqueda, utilizando equipos de detección subterránea y técnicas de mapeo geológico para identificar cualquier área donde el suelo hubiera sido perturbado en los últimos 2 años. Durante los primeros 3 días de excavación, el equipo no encontró nada más significativo que raíces de árboles y sistemas de riego antiguos. Sin embargo, el cuarto día trajo consigo el primer descubrimiento importante, una caja de metal enterrada aproximadamente a 1 metro de profundidad en una área boscosa alejada de los edificios principales del convento. La caja contenía una colección de objetos personales que fueron inmediatamente identificados como pertenecientes a Sara y Michelle. Entre estos objetos se encontraban los rosarios personales de ambas hermanas, pequeñas Biblias con sus nombres grabados, y más significativamente, el diario de Sara que había sido mencionado en los testimonios de las otras hermanas. El diario, aunque había sufrido algunos daños por la humedad, contenía entradas detalladas que documentaban irregularidades sistemáticas dentro del convento durante los meses previos al desaparecimiento. Las entradas más recientes, datadas apenas 3 días antes del desaparecimiento, describían encuentros preocupantes con el padre Foster y expresaban temores específicos sobre la seguridad personal de ambas hermanas. Una entrada particularmente reveladora describía un incidente donde Sara había observado al padre Foster saliendo de una reunión nocturna secreta en los sótanos del convento, acompañado por varios hombres que no eran miembros del clero y que no tenían razones aparentes para estar en la propiedad conventual durante horas tan tardías. Además del diario, la caja contenía fotografías que documentaban actividades financieras sospechosas dentro del convento. Estas fotografías mostraban grandes cantidades de dinero en efectivo siendo contadas y empaquetadas en los sótanos del convento, actividades que claramente no estaban relacionadas con las operaciones financieras normales de una institución religiosa. Las fotografías también capturaban imágenes de documentos que parecían ser registros financieros alternativos, registros que no habían sido incluidos en los libros contables oficiales del convento que habían sido proporcionados a las autoridades durante la investigación inicial. Hayes continuó las excavaciones con renovado vigor, convencido de que la caja de evidencias era solo el comienzo de lo que podrían encontrar enterrado en los terrenos del convento. Su instinto se demostró correcto cuando, 2 días después, el equipo forense descubrió una segunda ubicación de entierro en un área aún más remota de la propiedad. Esta segunda excavación reveló evidencias mucho más perturbadoras. Enterradas a mayor profundidad se encontraron prendas de vestir que fueron identificadas como pertenecientes a Sara y Michelle, pero estas prendas mostraban signos de violencia que confirmaban las peores sospechas sobre el destino de las hermanas desaparecidas. El análisis forense preliminar de estas prendas reveló la presencia de sangre humana, aunque la degradación natural después de meses de estar enterradas hacía imposible determinar inmediatamente si la sangre pertenecía a las hermanas desaparecidas. Sin embargo, la presencia de sangre, combinada con el estado rasgado de la ropa, proporcionó la primera evidencia física directa de que Sara y Michelle habían sido víctimas de violencia. Junto con las prendas ensangrentadas,
los investigadores encontraron fragmentos de papel que parecían ser páginas arrancadas de libros o documentos. Estos fragmentos, cuando fueron reconstruidos parcialmente por especialistas en restauración de documentos, revelaron ser parte de registros financieros detallados que documentaban transacciones financieras ilegales que involucraban sumas significativas de dinero. Los registros fragmentarios sugerían que el convento de Santa Clara había estado funcionando como un centro de lavado de dinero para organizaciones criminales externas. Las transacciones documentadas mostraban que grandes sumas de dinero de fuentes no identificadas eran procesadas a través de las cuentas del convento y luego redistribuidas a través de donaciones aparentemente legítimas a otras organizaciones religiosas y de caridad. Hayes también descubrió evidencias de que las hermanas desaparecidas habían estado documentando meticulosamente estas actividades ilegales, aparentemente con la intención de reportarlas a las autoridades civiles. Esta documentación explicaba por qué Sara había estado haciendo preguntas sobre procedimientos legales y por qué Michelle había estado en contacto con organizaciones de derechos de la mujer. La revelación más impactante llegó cuando Hayes encontró una nota manuscrita, aparentemente escrita por Sara durante sus últimas horas de vida, que había sido enterrada junto con otras evidencias. La nota, escrita en papel que correspondía al diario de Sara, contenía nombres específicos de individuos involucrados en las actividades criminales y describía amenazas directas que habían sido hechas contra ella y Michelle. La nota identificaba al padre Foster como el coordinador principal de las actividades de lavado de dinero, y mencionaba específicamente que tanto la Madre Superior Angela como varios miembros prominentes de la comunidad local estaban involucrados directamente en la operación criminal. Más perturbadoramente, la nota describía un ultimátum que había sido dado a Sara y Michelle: mantener silencio sobre lo que habían descubierto o enfrentar consecuencias graves. La nota terminaba abruptamente, sugiriendo que Sara había sido interrumpida mientras escribía, posiblemente en el momento en que fueron atacadas. A medida que las excavaciones continuaron durante el resto de marzo y principios de abril, Hayes y su equipo descubrieron evidencias adicionales de la operación criminal sistemática que había estado operando bajo la fachada del convento. Sin embargo, no encontraron los cuerpos de Sara y Michelle, lo que sugería que habían sido enterrados en una ubicación diferente o habían sido dispuestos de alguna otra manera. La ausencia de los cuerpos mantuvo el caso técnicamente clasificado como un desaparecimiento, aunque todas las evidencias físicas apuntaban claramente hacia el homicidio. Hayes teoría que los responsables del crimen habían enterrado las evidencias incriminatorias en los terrenos del convento, pero habían dispuesto de los cuerpos en una ubicación completamente diferente para minimizar el riesgo de descubrimiento. El análisis de todas las evidencias recuperadas confirmó que Sara y Michelle habían descubierto una operación criminal sofisticada que involucraba lavado de dinero, fraude financiero, y posiblemente otras actividades ilegales. Su muerte había sido el resultado directo de su amenaza de exponer esta operación a las autoridades. Rodríguez, trabajando en coordinación con Hayes, comenzó a desarrollar casos criminales contra los individuos identificados en las evidencias recuperadas. Sin embargo, la construcción de estos casos se vio complicada por la influencia política y religiosa de muchos de los sospechosos, así como por la resistencia continuada de las autoridades eclesiásticas a cooperar completamente con la investigación. El final de la primavera de 1984 encontró a la investigación en una encrucijada crítica. Las evidencias físicas habían confirmado que Sara y Michelle habían sido asesinadas, y habían identificado a los responsables principales del crimen. Sin embargo, sin los cuerpos de las víctimas y con varios de los sospechosos principales protegidos por conexiones institucionales poderosas, el logro de la justicia prometía ser un proceso largo y complejo. Lo que los investigadores aún no sabían era que las evidencias que habían descubierto eran solo una fracción de la verdad completa, y que la operación criminal que había resultado las muertes de Sara y Michelle se extendía mucho más profundamente en la estructura de poder local de lo que cualquiera había imaginado hasta ese momento. La investigación estaba a punto de revelar conexiones que llegarían hasta los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica regional, así como a figuras políticas prominentes cuya complicidad en el encubrimiento había permitido que la operación criminal continuara sin ser detectada durante años. El 15 de octubre de 2023, exactamente 40 años después del desaparecimiento de las hermanas Sara y Michelle, la jornalista investigativa Jessica Martínez logró lo que había parecido imposible durante décadas: acceso legal completo a los archivos confidenciales de la diócesis de Santa Fe relacionados con el caso del convento de Santa Clara. Esta victoria legal había sido el resultado de una batalla judicial de 8 años iniciada por las familias de las víctimas, quienes habían luchado incansablemente por obtener respuestas definitivas sobre el destino de sus hijas. Jessica, ahora de 45 años y especialista en casos de encubrimientos institucionales, había dedicado los últimos 5 años de su carrera a investigar específicamente este caso después de tropezar con referencias a las hermanas desaparecidas durante una investigación completamente diferente sobre irregularidades financieras en instituciones religiosas del suroeste americano. El archivo que finalmente se abrió ante Jessica y el Dr. Anthony Clark,
un especialista forense moderno que había sido contratado para reanalizar todas las evidencias antiguas con tecnología contemporánea, contenía más de 3.000 páginas de documentos, cientos de fotografías, y lo más impactante de todo, grabaciones de audio que habían sido mantenidas en secreto durante 4 décadas. Los documentos revelaron inmediatamente que las autoridades diocesanas habían estado plenamente conscientes de las actividades criminales en el convento de Santa Clara desde al menos 1981, 2 años antes del desaparecimiento de Sara y Michelle. Correspondencias internas entre el obispo de Santa Fe y sus subordinados mostraban una decisión deliberada de encubrir estas actividades para evitar escándalos que pudieran dañar la reputación de la Iglesia Católica en la región. Una serie de memorandos internos, fechados durante 1982, documentaban múltiples reportes de hermanas dentro del convento sobre irregularidades financieras y comportamientos inapropiados del padre Foster. Estos reportes, en lugar de resultar en una investigación eclesiástica, habían llevado a la implementación de políticas de silencio más estrictas y a la transferencia o expulsión de las hermanas que habían hecho los reportes. El archivo también contenía fotografías que no habían sido descubiertas durante la investigación original de la década de 1980. Estas imágenes mostraban claramente al padre Foster y a la madre superior Angela participando en reuniones con individuos que los registros diocesanos identificaban como miembros conocidos de organizaciones criminales de Albuquerque. Las fotografías habían sido tomadas aparentemente como documentación para chantaje o seguro personal por parte de alguien dentro de la operación criminal, pero habían terminado los archivos diocesanos a través de circunstancias que los documentos no clarificaban completamente. Sin embargo, su existencia confirmaba que las autoridades eclesiásticas habían tenido evidencias fotográficas directas de la participación del clero en actividades criminales. Dr. Clark aplicó técnicas de análisis forense modernas a las evidencias físicas que habían sido recuperadas durante las excavaciones de 1984. Utilizando tecnología de ADN que no había estado disponible durante la investigación original, pudo confirmar definitivamente que la sangre encontrada en las prendas enterradas pertenecía tanto a Sara como a Michelle. Más significativamente, el análisis moderno reveló evidencias adicionales que habían sido pasadas por alto durante la investigación original. Rastros de materiales específicos encontrados en la ropa de las víctimas indicaban que habían sido mantenidas en el sótano del convento durante un periodo prolongado antes de su muerte, confirmando las sospechas de que habían sido secuestradas y mantenidas cautivas antes de ser asesinadas. El análisis químico de los fragmentos de papel encontrados con las evidencias enterradas reveló que habían sido tratados con sustancias químicas específicas utilizadas en el procesamiento de documentos financieros fraudulentos, proporcionando evidencia física directa del alcance de la operación de lavado de dinero. Sin embargo, la revelación más impactante del archivo vino en la forma de grabaciones de audio que habían sido secretamente realizadas por el personal diocesano durante reuniones con los responsables de la operación criminal. Estas grabaciones, que habían sido mantenidas aparentemente como seguro personal por las autoridades eclesiásticas, capturaban conversaciones explícitas sobre el asesinato de Sara y Michelle. Una grabación particularmente condenatoria, fechada apenas una semana después del desaparecimiento de las hermanas, capturaba una conversación entre el padre Foster y un oficial diocesano de alto rango discutiendo la necesidad de destruir evidencias adicionales y asegurar el silencio de las hermanas restantes en el convento. En esta grabación, Foster admitía directamente su participación en las muertes, describiendo el evento como una necesidad desafortunada para proteger la operación financiera y evitar la exposición pública. La conversación también revelaba que las autoridades diocesanas habían estado plenamente informadas del asesinato desde el principio y habían participado activamente en el encubrimiento. Las grabaciones también documentaban la extensión completa de la red criminal que había operado bajo la protección del convento. La operación había involucrado no solo lavado de dinero, sino también tráfico de armas en menor escala, fraude de inmigración, y una variedad de otros delitos que habían generado millones de dólares en ganancias ilegales durante varios años. Los archivos revelaron que las ganancias de esta operación criminal habían sido utilizadas para financiar proyectos de construcción eclesiástica en toda la región, así como para proporcionar pagos personales sustanciales a múltiples miembros de la jerarquía diocesana. Esto explicaba por qué el encubrimiento había sido tan sistemático y por qué tantos individuos en posiciones de autoridad habían participado en mantener el secreto. Jessica descubrió que la operación criminal había continuado funcionando durante varios años después del asesinato de Sara y Michelle, finalmente siendo desmantelada solo cuando cambios en el liderazgo diocesano en 1987 habían resultado en una limpieza interna que había expuesto parcialmente las actividades ilegales. Sin embargo, en lugar de reportar los crímenes a las autoridades civiles, la nueva administración diocesana había simplemente terminado la operación y transferido a todos los individuos involucrados a posiciones en otras diócesis, efectivamente permitiéndoles escapar de las consecuencias legales de sus acciones. Los archivos también contenían evidencia de que múltiples oficiales de aplicación de la ley locales habían estado en la nómina de la operación criminal,
recibiendo pagos regulares a cambio de ignorar las actividades sospechosas en el convento y en otros sitios relacionados. Esto explicaba por qué la investigación original había encontrado tanta resistencia y por qué ciertas líneas de investigación nunca habían sido seguidas adecuadamente. Dr. Clark también hizo un descubrimiento forense crucial al reanalizar los patrones de suelo perturbado en los terrenos del convento utilizando tecnología de imagen subterránea moderna. Sus análisis revelaron la ubicación de una fosa adicional que nunca había sido descubierta durante las excavaciones de 1984. Esta nueva información sugería que los cuerpos de Sarah y Michelle podrían estar enterrados en los terrenos del convento después de todo, pero en una ubicación que había escapado la detección durante la investigación original debido a las limitaciones tecnológicas de la época. El descubrimiento de esta posible ubicación de entierro prometía proporcionar el eslabón final necesario para una resolución completa del caso, pero también planteaba preguntas adicionales sobre cuántas otras víctimas podrían estar enterradas en la propiedad del convento. A medida que Jessica y Dr. Clark continuaron analizando los contenidos del archivo, se hizo claro que el asesinato de Sarah y Michelle había sido solo una parte de una operación criminal mucho más extensa que había victimizado a múltiples individuos durante varios años. Los archivos sugerían que al menos 3 otras hermanas que habían desaparecido del convento durante los años previos habían sufrido destinos similares, y que sus muertes también habían sido encubiertas por las mismas redes de complicidad que habían protegido a los asesinos de Sarah y Michelle. La verdad completa sobre la extensión de los crímenes cometidos bajo la protección del convento de Santa Clara estaba finalmente emergiendo, pero con ella llegaba la realización de que la justicia para las víctimas había sido deliberadamente negada durante décadas por aquellos que tenían el poder y la responsabilidad de proteger a los inocentes. El archivo sellado había revelado no solo la verdad sobre el destino de Sarah y Michelle, sino también la evidencia de una conspiración sistemática que había involucrado a múltiples niveles de autoridad eclesiástica y civil en un encubrimiento que había durado 40 años. La pregunta que ahora enfrentaban Jessica y las autoridades modernas era si aún era posible obtener justicia para las víctimas, y si los responsables que aún vivían podrían finalmente ser llevados ante la justicia por sus crímenes. Con las evidencias del archivo sellado ahora disponibles para las autoridades, la fiscal del distrito Amanda Torres inició en enero de 2024 la reapertura formal del caso que había permanecido técnicamente activo pero inactivo durante 4 décadas. Torres, una veterana fiscal con experiencia específica en casos complejos de conspiración y encubrimiento institucional, se enfrentaba al desafío de construir casos criminales viables contra individuos que habían evitado la justicia durante 40 años. El primer obstáculo que enfrentó Torres fue determinar cuáles de los conspiradores originales aún permanecían con vida. El padre William Foster había fallecido en 1995 mientras servía en una parroquia rural de Arizona, habiendo escapado completamente de las consecuencias de sus acciones. La madre superiora Angela había muerto en 2001, llevándose sus secretos a la tumba sin haber enfrentado nunca cargos criminales por su participación en los asesinatos y el encubrimiento posterior. Sin embargo, la investigación reveló que varios de los participantes clave en la conspiración aún permanecían vivos. El más prominente de estos era Monseñor Robert Hayes, quien en 1983 había sido un oficial diocesano de alto rango y había participado directamente en el encubrimiento. Hayes, ahora de 82 años y retirado, había sido promovido sistemáticamente dentro de la jerarquía eclesiástica a pesar de su participación conocida en actividades criminales, llegando a servir como obispo auxiliar de Phoenix antes de su retiro en 2018. Las grabaciones de audio del archivo diocesano capturaban claramente a Hayes discutiendo los detalles del asesinato de Sarah y Michelle con el padre Foster, y coordinando específicamente los esfuerzos de encubrimiento que había mantenido el crimen oculto durante décadas. Su participación no había sido pasiva. Había sido uno de los arquitectos principales de la conspiración para silenciar permanentemente a las hermanas que amenazaban con exponer la operación criminal. Dr. Clark, continuando su análisis forense de las nuevas ubicaciones identificadas en los terrenos del convento, realizó excavaciones adicionales en febrero de 2024. Utilizando equipos de detección de última generación, el equipo forense finalmente localizó los restos de Sarah y Michelle en una fosa cuidadosamente oculta aproximadamente a 3 metros de profundidad en el área boscosa más remota de la propiedad conventual. El descubrimiento de los restos confirmó definitivamente el asesinato de ambas hermanas y proporcionó evidencia forense adicional sobre las circunstancias de sus muertes. El análisis de los restos reveló que ambas habían sufrido traumas significativos antes de morir, y que habían sido enterradas junto con evidencias adicionales que los asesinos aparentemente habían intentado ocultar permanentemente. Entre los objetos encontrados con los restos se encontraban documentos adicionales que Sarah había logrado ocultar antes de su muerte, documentos que proporcionaban detalles aún más específicos sobre la operación criminal e identificaban a participantes adicionales que no habían sido conocidos anteriormente. Estos documentos revelaron que la operación de lavado de dinero había sido mucho más sofisticada de lo que las investigaciones previas habían determinado. El convento había estado funcionando como el centro de una red que se extendía a través de múltiples estados,
procesando dinero procedente de organizaciones criminales en California, Texas y Colorado. La red había involucrado no solo al clero corrupto, sino también a abogados, banqueros y oficiales gubernamentales locales que habían recibido sobornos sustanciales a cambio de su silencio y cooperación. Los documentos ocultos por Sarah proporcionaban nombres específicos, fechas de transacciones y montos de dinero que habían sido procesados a través de la operación. Jessica Martínez, trabajando en coordinación con Torres, logró localizar y entrevistar a varias de las hermanas que habían vivido en el convento durante los años de la operación criminal y que aún permanecían vivas. Estas mujeres, ahora en sus 60 y 70 años, finalmente se sintieron seguras para hablar sobre lo que habían presenciado décadas antes. Jennifer Walls, la ex hermana que había proporcionado testimonio crucial durante la investigación original de 1983, ahora de 68 años, regresó para brindar testimonios adicionales mucho más detallados sobre la extensión de las actividades criminales dentro del convento. Su testimonio de 2024 reveló información que había sido demasiado peligrosa para compartir durante la investigación original. Jennifer describió un sistema sistemático de intimidación y control que había mantenido a las hermanas en silencio sobre las actividades criminales que presenciaban regularmente. Las hermanas que cuestionaban las actividades sospechosas eran sometidas a castigos severos, aislamiento, y en algunos casos, amenazas directas contra sus familias y revelaban lo que habían observado. El testimonio más impactante de Jennifer reveló que Sarah y Michelle no habían sido las únicas víctimas de violencia dentro del convento. Al menos 2 otras hermanas habían sido asesinadas durante los años previos por amenazar con exponer la operación criminal, y sus muertes habían sido encubiertas como accidentes o suicidios. Una de estas víctimas adicionales había sido hermana Catherine, una mujer de 26 años que había desaparecido en 1981. Los registros oficiales habían indicado que Catherine había abandonado voluntariamente la vida religiosa, pero Jennifer reveló que Catherine había sido asesinada después de amenazar con contactar al FBI sobre las actividades de lavado de dinero. La otra víctima había sido hermana Elizabeth, quien había muerto en 1982 en lo que oficialmente había sido reportado como un accidente de ahogamiento en el lago cercano al convento. Jennifer reveló que Elizabeth había sido asesinada después de ser descubierta copiando documentos financieros que planeaba entregar a las autoridades civiles. Estos testimonios expandieron significativamente el alcance del caso criminal, transformándolo de un doble homicidio a una investigación de múltiples asesinatos cometidos durante varios años. Torres se enfrentaba ahora a la tarea de construir casos por al menos 4 asesinatos, además de los cargos de conspiración, lavado de dinero y encubrimiento. La investigación también reveló que la corrupción había alcanzado niveles gubernamentales locales mucho más altos de lo que se había sospechado previamente. El entonces alguacil del condado, Thomas Wilson, quien había supervisado la investigación original en 1983, había estado recibiendo pagos regulares de la operación criminal a cambio de limitar la investigación y proteger a los conspiradores. Wilson había muerto en 2010, pero los registros financieros descubiertos en el archivo diocesano documentaban claramente los pagos que había recibido, explicando por qué la investigación original había sido tan limitada y por qué ciertas líneas de investigación prometedoras nunca habían sido seguidas. La red de corrupción también había incluido al juez municipal Charles Morgan, quien había estado en posición de bloquear órdenes judiciales que podrían haber expuesto la operación criminal. Los archivos revelaban que Morgan había recibido donaciones sustanciales para sus campañas políticas de fuentes directamente conectadas con la operación de lavado de dinero. Morgan, ahora de 79 años y retirado, se convirtió en otro objetivo de la investigación criminal renovada. Aunque su participación había sido menos directa que la de Hayes o Foster, había sido crucial para mantener la protección legal que había permitido que la operación continuara sin interferencia durante varios años. A medida que marzo de 2024 avanzaba, Torres había acumulado evidencias suficientes para buscar órdenes de arresto contra Monseñor Hayes, el ex juez Morgan, y varios otros conspiradores sobrevivientes. Sin embargo, la edad avanzada de muchos de los sospechosos planteaba desafíos adicionales sobre su aptitud para enfrentar juicio y sobre la probabilidad de que vivieran lo suficiente para ver resoluciones completas de sus casos. El aspecto más perturbador de las revelaciones continuadas fue el descubrimiento de que la red criminal había sido protegida por décadas no solo por el silencio de los participantes directos, sino por una cultura institucional que había priorizado consistentemente la protección de la reputación organizacional sobre la justicia para las víctimas. Las correspondencias internas de la diócesis revelaban que múltiples generaciones de liderazgo eclesiástico habían estado conscientes de los crímenes cometidos en el convento de Santa Clara, pero habían elegido mantener el silencio para evitar escándalos que pudieran dañar la influencia y el poder de la institución. Esta cultura de encubrimiento había permitido que los asesinos de Sarah, Michelle, Catherine y Elizabeth vivieran vidas libres y prósperas durante décadas, mientras las familias de las víctimas habían sido privadas no solo de sus seres queridos, sino también de respuestas sobre lo que había sucedido y de la justicia que merecían.
La revelación completa de la extensión de la conspiración había demostrado que el caso del convento de Santa Clara no había sido simplemente sobre 4 asesinatos individuales, sino sobre una corrupción sistemática que había infectado múltiples instituciones y había permitido que una red criminal operara con impunidad durante años. Con todas las evidencias ahora disponibles y con órdenes de arresto pendientes, el caso estaba finalmente listo para proceder a juicio, 40 años después de que los crímenes originales habían sido cometidos. Sin embargo, los obstáculos legales y prácticos que aún permanecían sugerían que el camino hacia la justicia final sería complejo y potencialmente prolongado, con resultados que podrían no satisfacer completamente el deseo de las familias de las víctimas por una resolución completa y definitiva. El 15 de abril de 2024, exactamente 40 años y 6 meses después del desaparecimiento de las hermanas Sara y Michelle, Monseñor Robert Hayes fue arrestado en su residencia de retiro en Scottsdale, Arizona. Las imágenes del anciano de 82 años siendo escoltado con esposas por oficiales federales marcaron un momento histórico en un caso que muchos habían creído que nunca vería justicia. Hayes, quien había mantenido su inocencia a través de sus abogados durante meses de investigación, finalmente se enfrentaba a cargos federales de conspiración para cometer asesinato, obstrucción de la justicia y participación en una empresa criminal continua. Su arresto fue seguido pocas horas después por el del ex juez Charles Morgan, quien fue acusado de cargos similares relacionados con su participación en el encubrimiento de los crímenes. El juicio federal, que comenzó en septiembre de 2024, capturó la atención nacional como uno de los casos de crimen histórico más significativos en décadas. La fiscal Amanda Torres, respaldada por un equipo de fiscales federales especializados, presentó un caso que había requerido casi un año completo de preparación para organizar 4 décadas de evidencias en una narrativa legal coherente. El testimonio más impactante del juicio vino de Jennifer Walls, quien ahora de 68 años, testificó durante 5 días completos sobre lo que había presenciado dentro del convento de Santa Clara durante los años de la operación criminal. Su testimonio, respaldado por las grabaciones de audio del archivo diocesano, proporcionó a los jurados una imagen detallada de la sistemática operación criminal que había resultado en múltiples asesinatos. Las grabaciones de audio, reproducidas en su totalidad durante el juicio, causaron conmoción incluso entre los observadores legales experimentados. Las conversaciones capturaban claramente a Hayes coordinando con el padre Foster los detalles del encubrimiento, discutiendo específicamente cómo disponer de las evidencias físicas y cómo mantener silenciosas a las hermanas sobrevivientes del convento. Una grabación particularmente condenatoria capturaba a Hayes declarando que el asesinato de Sara y Michelle había sido lamentable pero necesario para proteger la operación financiera que estaba generando millones de dólares anuales para la diócesis. En esta misma grabación, Hayes discutía planes específicos para asesinar a otras hermanas si se volvían problemáticas. El testimonio forense del Dr. Anthony Clark proporcionó evidencia científica irrefutable de que Sara y Michelle habían sido asesinadas y enterradas en los terrenos del convento. Su análisis de los restos, combinado con las evidencias físicas recuperadas durante las excavaciones, confirmó que ambas hermanas habían sido mantenidas cautivas durante varios días antes de ser asesinadas. Los documentos ocultos por Sara antes de su muerte, encontrados con sus restos, proporcionaron detalles específicos sobre las transacciones financieras y legales que habían motivado su asesinato. Estos documentos incluían nombres, fechas y montos específicos que correlacionaban directamente con los registros bancarios que los investigadores federales habían recuperado de instituciones financieras que habían mantenido archivos durante las décadas intervinientes. El juicio también reveló la extensión completa de la red de corrupción que había protegido la operación criminal. Testimonios de exoficiales de aplicación de la ley, algunos otorgados bajo inmunidad a cambio de su cooperación, describieron un sistema sistemático de sobornos e intimidación que había mantenido la investigación original limitada e inefectiva. El ex juez Morgan, enfrentando evidencias abrumadoras de su participación, finalmente acordó testificar en contra de Hayes a cambio de una reducción en sus propios cargos. Su testimonio reveló que había recibido más de $200,000 en pagos durante varios años a cambio de bloquear órdenes judiciales y limitar el alcance de las investigaciones oficiales. El testimonio de Morgan también confirmó que la operación criminal había sido conocida por múltiples niveles de gobierno local y que la decisión de no procesar había sido deliberada y coordinada entre varios oficiales corruptos. Esta revelación expandió aún más el alcance de la conspiración y confirmó que la injusticia había sido sistemática y deliberada. Durante el juicio, las familias de Sara y Michelle finalmente tuvieron la oportunidad de confrontar directamente a uno de los responsables de los asesinatos de sus hijas. Los padres de Sara, ahora en sus 80 años, viajaron desde Kansas para presenciar el juicio y proporcionar declaraciones de impacto sobre cómo los asesinatos y el encubrimiento posterior habían afectado sus vidas durante 40 años. Los padres de Michelle, igualmente ancianos, describieron décadas de búsqueda infructuosa de respuestas y de lucha contra instituciones poderosas que habían bloqueado sistemáticamente sus esfuerzos por obtener justicia para su hija.
Su testimonio proporcionó un contexto humano poderoso para los crímenes que Hayes había ayudado a perpetrar y encubrir. El juicio también incluyó testimonios sobre las otras víctimas de la operación criminal, la hermana Catherine y la hermana Elizabeth, cuyos asesinatos habían sido encubiertos como desaparición voluntaria y accidente, respectivamente. Las familias de estas víctimas adicionales también proporcionaron testimonios de impacto, describiendo décadas de incertidumbre y dolor causados por la pérdida de sus seres queridos y la negación deliberada de la verdad. La defensa de Hayes intentó argumentar que su avanzada edad y su deterioro de salud deberían resultar en clemencia, pero los fiscales presentaron evidencias de que Hayes había continuado participando en actividades de encubrimiento incluso después de su retiro, contactando a testigos potenciales y amenazándolos para que mantuvieran silencio sobre lo que sabían. Después de 6 días de deliberaciones, el jurado encontró a Hayes culpable de todos los cargos. El veredicto fue recibido con lágrimas y abrazos por parte de las familias de las víctimas, quienes habían esperado 4 décadas para este momento de justicia oficial. El 10 de diciembre de 2024, Hayes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A sus 82 años, la sentencia efectivamente garantizaba que moriría en prisión, pagando finalmente por los crímenes que había ayudado a cometer y encubrir durante décadas. El ex juez Morgan, como resultado de su cooperación, recibió una sentencia de 20 años de prisión. A los 79 años, esta sentencia también significaba que probablemente moriría en custodia federal, aunque su cooperación había resultado en alguna consideración judicial. Los cuerpos de Sarah y Michelle fueron finalmente entregados a sus familias para ser sepultados apropiadamente. Los servicios funerales, celebrados en diciembre de 2024, atrajeron a cientos de personas de las comunidades religiosas y civiles que habían seguido el caso durante décadas. Durante los servicios, las familias de las víctimas expresaron gratitud no solo por la resolución legal del caso, sino también por la validación final de que sus hijas habían sido heroínas que habían intentado exponer la corrupción y proteger a otros de convertirse en víctimas de la operación criminal. Los servicios también incluyeron reconocimientos para las hermanas Catherine y Elizabeth, las otras víctimas de la conspiración criminal cuyos nombres fueron finalmente clearing y cuyos sacrificios fueron públicamente honrados por primera vez. Jessica Martínez, cuya investigación periodística había sido crucial para reabrir el caso, recibió múltiples premios nacionales por su trabajo investigativo. Sin embargo, ella consistentemente dirigió la atención hacia las víctimas y sus familias, enfatizando que la verdadera victoria no era el reconocimiento profesional, sino la justicia finalmente lograda para las mujeres que habían muerto tratando de hacer lo correcto. El Dr. Anthony Clark fue reconocido por la comunidad forense por su trabajo innovador en la aplicación de técnicas modernas a evidencias históricas. Su metodología en el caso del convento de Santa Clara se convirtió en un modelo para otras investigaciones de casos fríos que involucraban evidencias enterradas durante décadas. El convento de Santa Clara, que había permanecido abandonado desde los eventos de 1983, fue finalmente demolido en diciembre de 2024. En el sitio donde una vez estuvo el edificio principal, las familias de las víctimas establecieron un pequeño memorial dedicado a Sarah, Michelle, Catherine y Elizabeth. El memorial incluye una placa que describe brevemente sus vidas y su coraje al intentar exponer la corrupción, así como un jardín de memoria donde las familias y otros pueden venir a rendir tributo a su memoria. La inscripción en la placa simplemente dice, en memoria de 4 mujeres valientes que murieron defendiendo la verdad. Los archivos completos del caso, incluyendo todas las evidencias físicas, grabaciones y documentos, fueron donados a la Universidad de Nuevo México para ser preservados como parte de una colección de investigación sobre crimen organizado y corrupción institucional. Los archivos están disponibles para investigadores académicos y periodistas que continúan estudiando los efectos de largo plazo de la corrupción sistemática. El caso del convento de Santa Clara se cerró oficialmente el 31 de diciembre de 2024, 41 años después de los asesinatos originales. Aunque la justicia había llegado tarde, finalmente había llegado. Las 4 mujeres que habían muerto tratando de hacer lo correcto habían sido vindicadas, y aquellos responsables de sus muertes habían enfrentado finalmente las consecuencias legales de sus acciones. Para las familias de las víctimas, el cierre del caso marcó el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de un proceso de sanación que había sido imposible mientras la injusticia permanecía sin resolver. Después de 4 décadas de búsqueda de la verdad, finalmente tenían respuestas, justicia, y la paz de saber que sus seres queridos serían recordados no como víctimas anónimas, sino como heroínas que habían sacrificado sus vidas en defensa de la justicia.